Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mirad, hoy vengo con un proyecto que es un 2 en 1. Con el mismo material vamos a poder hacer un ambientador de armario o cajones ¿no? Porque puede ser para los dos. Pero al mismo tiempo podemos hacer un deshumidificador. Exacto. Si tienes un poco de humedad en tu armario, pues no querrás que la ropa esté con ese olor. O si no tienes humedad, pero aquel olor que todos los armarios van creando de cerrado, pues tampoco es agradable. En lugar de comprar lo que el mercado tiene por ahí de ambientadores, pues podemos hacerlo nosotros a un precio muy bajo y realmente efectivo. ¿Te apuntas? Venga, manos a la obra. Bueno, vamos a los materiales. ¿Os enseño los materiales? Venga. Yeso. Agua. Vamos a utilizar también unas témperas o wash. Ojo, que no acrílico, porque si no le vamos a sacar la porosidad que queremos en el yeso. Entonces utilizamos témperas, que también es bastante barato. Vamos a utilizar un colador para evitar los grumos del yeso. Vamos a utilizar también unos moldes. Estos son de silicona. Vamos a utilizar unos moldes porque así podemos hacer, por ejemplo, piececitas pequeñas para colocarlas luego en unas bolsitas de organza. Estas las venden los bazares a 0,95 6 piezas, o sea que esto va a quedar más o menos por 16 céntimos cada una, porque trae 6. Ya ni vale la pena comprar tela y hacerlo, esto ya lo podemos comprar. Vamos a necesitar luego para el ambientador aceite esencial. Yo prefiero utilizar un aceite esencial que no los que venden como un aceite esencial y lo único que son perfumadores. ¿Por qué? Porque tiene menos químicos un aceite esencial. Pero también podéis utilizar los perfumadores perfectamente. Yo particularmente prefiero el aceite esencial. Lo prefiero. Luego, para decorar nuestras piezas que van a servir como ambientador, vamos a utilizar el color en el agua. En el agua, no lo vamos a pintar después, por la simple razón de que la témpera, aunque seque, si le colocas agua, se va a reactivar. Entonces corremos el riesgo de colocar el aceite o el perfumador encima del yeso y que se empiece esparramando el color, y eso no queremos. Entonces lo vamos a colocar en el agua con la cual vamos a hacer el yeso. Va a quedar un color muy pálido, muy pastel, pero le damos un poquito de alegría a la cosa. Y para darle un poco de brillo a nuestra pieza, pues vamos a utilizar una paleta de estas que tengáis vieja, que ya esté en desuso, si consiguiera abrir esto, de sombra de ojos, que la vamos a esparcir en el molde, y luego cuando coloquemos el yeso va a capturar estos polvitos de mica, que no son otra cosa.
¿de acuerdo? Y para el deshumidificador ya no lo vamos a colocar en bolsitas, pero podemos recuperar cajitas plásticas, como por ejemplo esta, a la cual le vamos a hacer unos agujeros arriba para que pueda captar la humedad que exista en el armario, en el cajón o donde sea. Ahora vamos a hacer la mezcla, pero ya no la hago aquí, me voy a mi cocina porque ahí es mucho más fácil luego para mí limpiar lo que sea de restos de yeso, de aguas y de esas cosas. Y luego volvemos aquí para desenformar y terminar el proceso. ¿De acuerdo? Me acompañas, ¿verdad? Vamos a mi cocina. Ya en mi cocina yo voy a hacer para el ambientador, que me gusta muchísimo este molde, voy a hacerlos aquí. Entonces, para darle el aspecto como de un bizcocho, le voy a aplicar, un poquito de sombra de ojos ya aquí en la parte de adentro del molde, porque el yeso va a captar esto cuando empiece fraguando, va a captar este brillo, esta mica, ¿vale? No sé si se nota la diferencia entre los que no tienen el brilli brilli de la sombra y los que tienen. Se le nota algo. Luego quizás le mezcle ahí uno más clarito, pero primero el marroncito. Y ahora con el cambio de armarios, pues es chulísimo poder, pues mira, ya que estamos cambiando, limpiamos, arreglamos, perfumamos, tratamos algún problema de la humedad. Si lo colocamos después, va a quedar totalmente en la superficie y no va a ser atrapado por el yeso. Teniendo nuestras formitas ya, bueno, ahora vamos a preparar este molde que va a dar como una rosa. Este era de vela, pero lo vamos a preparar también con un poquito de mica, de ojos, y vamos a tener el agua con un rojo que nos va a dar un rosa, y le vamos a dar también un poquito de polvos de mica por acá, así. En este da para notar mejor los tonos. Y esta grande la podemos colocar en un recibidor como ambientador, que no tiene por qué estar cerrado, ¿vale? No tiene por qué estar cerrado. Y ya lo tenemos preparado, ¿vale? Cerramos esto. Vamos a lo que importa. Vamos aquí. Necesitamos un colador. Lo colocamos aquí. Este agua no vamos a hacer mucho. Este agua es lo primero que colocamos, el agua, ¿de acuerdo? Y luego la vamos a teñir con un poco de témpera roja para que quede rosita, porque va a quedar rosita con el blanco del yeso. ¿Veis?
¿Y qué cantidad de yeso? Me preguntáis. Muy fácil. Lo vamos colocando hasta que veamos que se hace como una montañita que no baja. Ahí esperamos un poquito y lo removemos. A ese método de la montañita que no baja, creo que le llaman la isla de yeso. Pero bueno, es así como lo hago yo. Si sabéis algún truco, por favor, dejadlo en comentarios y así lo sabemos y aprendo yo también. Y ahora vamos colocando el yeso de poco a poco aquí al colador para evitar que haga tanto grumo. A ver que seque la cuchara y lo vamos tamizando. Básicamente es eso, tamizar. Esto va a evitar mucho grumo en la pasta. La consistencia del yeso debe de ser como un yogur líquido. No puede quedar líquido, no puede quedar espeso. Él ya se encarga después de colocarse espeso y no dejarse trabajar. El tiempo que tenemos para trabajar el yeso es pequeñito, ¿eh? Fragua muy rápido, muy rápido. Empieza apareciendo una montañita. Mirad, ¿veis? Ha sido tragada por el agua, estamos casi en el punto. Casi. Ahora ya tiene por aquí una montañita que ya no es absorbida, pues es el momento de esperar un poquito antes de remover. ¿Esto para qué? Para que el yeso chupe todo el agua, que no exista parte ninguna que no tenga, que no esté hidratada, y así pues garantizamos un fraguado correcto. Podemos quizás ir mezclando un poquito, pero sin agitarlo mucho. Pues yo creo que está todavía muy líquido, mirad. No se parece para nada a un yogur, ¿verdad? Esperemos un poquito a ver si tira. Pero no, está muy todavía líquido. Un poquitito más y ¿veis cómo la témpera roja quedó en rosita pálido? Vamos a ver la consistencia con una cuchara y mirad, ya es bastante más espeso. Es esta la que quiero, ¿de acuerdo? Esto fuera, esto se limpia y vamos a nuestro molde. Y de poquito a poquito, a ver que se vea. Ahí. Que no queden burbujitas de aire. Lo meneamos. Lo llené demasiado para sacarlo de aquí. Bueno, pues no conseguía sacarlo. Ahora mismo ya está fraguando a una velocidad brutal. Pero mirad, en la cocina también hay herramientas. Mientras tanto, mirad, he llenado estos pequeñitos que también pueden servir, pero a estos no les puse la sombra de ojos y así podemos ver la diferencia. Aquí lo estoy alisando con el dedo para que quede más uniforme y ya está. Y voy a hacer
el marroncito, que es igual, y lo voy a colocar en los moldes, ¿de acuerdo? Ya os enseño colocado en los moldes, que no vale la pena repetir. Venga. Bueno, y aquí tenemos, mirad. Estoy solo limpiando lo que es lo que me quedó por fuera. Y aquí hice un marroncito que quedó como un café con leche, pero con poco café. Pero como le habíamos colocado la mica, a ver qué tal sale. A ver qué tal sale. ¿Hace falta pintar? No. No hace falta pintar. Solo por darle una... no sé. Una gracia más, ¿no? Porque lo podemos hacer. Ya está fraguando bastante bien. Y aquí lo voy a dejar. Sacar lo que falta y volvemos a la mesa de trabajo. Vamos a preparar la cajita para colocar en caso de querer utilizar como deshumidificador. Venga. Bueno, y aquí estamos de vuelta en la mesita de trabajo. Mirad, tengo aquí un soldador que me va a ayudar a hacer los agujeros. Se puede hacer con un clavo, que lo calentamos en una vela, en un al fuego, pero yo lo voy a hacer con esto. Mirad, voy a hacer unos agujeritos para que esta caja lleve la pieza de yeso que nos va a servir para hacer de deshumidificador. Así está protegida, tiene los agujeros por donde puede captar la humedad que exista de una forma muy económica. Resolvemos el problema de la humedad. Bueno, ya lo tenemos hecho, lo voy a desconectar. Perdonad los ruidos, pero hoy el mundo está en contra del reciclado. Mirad, ¿veis cómo ha quedado? Así. Con unos agujeritos, queda súper bien. Y aquí metemos la pieza y podemos meterla en un cajón, la podemos meter en el armario, la podemos meter donde exista humedad. Ahora, vamos a las piezas. Hay que tener atención que el fraguado del yeso lleva el fraguado total, que se seque totalmente, lleva de 24 a 48 horas. No obstante, hay un fraguado inicial, o sea, cuando se deja de ver brillo en la superficie del yeso, ya se puede desmoldar y dejarlo después secar al aire la pieza, pero con mucho cuidado después porque se rompe con facilidad. Vamos a intentar desmoldar estos preciosos. A ver. ¡Oh, qué cucada con el brilli! Este quedó un poquito torcidito. Serían los últimos, cuando ya estaba más espeso el yeso. Pues vamos a desmoldar. Mirad qué cucada. Mirad. Es que tiene el brilli. Y aquí lo tenemos. Con un poquito de yeso tenemos 3, 6, 9, 11,
11. Vamos a ver estos. Super cookie. Y ahora vamos a la rosa. A ver qué tal. A ver qué tal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué cucada! Mirar qué cucada. ¡Qué monada! Y esto tendrá que secar. Tendrá que secar. Por lo menos hasta mañana. No obstante, que esto seque no invalida que lo podamos ejemplificar. A ver. Ahora no le voy a colocar el aceite esencial porque aún tiene que secar, pero mirar, esto colgado en un armario queda una cucada, una monada, una monada, ¿eh? Y esto, por ejemplo, mirad, colocado aquí en una cestita. Esta es un poquito grande, pero era la que tenía ahí a mano. Esto es papel, ¿eh? Esto es papel y va a haber vídeos para aprender a hacer estas piezas. Esto es papel. Lo ponemos así, le ponemos unas gotitas de aceite esencial. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a darle un olorcito a nuestra casa, ¿eh? Y por ejemplo, los podemos colocar así en el armario para que vayan chupando la humedad, ¿vale? No os olvidéis que el yeso es neutro, o sea, cuando por ejemplo, coja toda la humedad y se esté deshaciendo, lo podemos perfectamente desechar sin problemas a que vaya a llevar algo tóxico al medio ambiente. No es tóxico, no es tóxico, tiene un pH neutro, no hay problema ninguno. Y es más, el yeso también es un material de bajo impacto, requiere menos energía para su procesamiento que por ejemplo un cemento o una resina. O sea que estamos por un precio muy barato haciendo deshumidificador, ambientador de armario o de cajón, o un ambientador de una zona, de un recibidor, de una habitación, ¿eh? Y queda una monada. Y mirar cómo quedó los polvitos, las sombras de ojos, que lo pusimos así y le da un toque. Atención también que siendo tanto da para ambientador como para deshumidificador, si tenéis humedad en el armario, no lo utilicéis como ambientador porque va a perder esa eficacia, porque lo primero que va a hacer es chupar agua. Por lo tanto, primero cuidaros de la humedad, luego podéis colocar, sí, como ambientador. Y la verdad es que es muy cookie, muy cookie. Y bueno, este es el reciclado que os tengo para hoy. Aquí reciclamos una pieza de plástico. Con el yeso lo que vamos a hacer es un ambientador casero para nuestros armarios, para nuestros cajones, para nuestras divisiones de la casa, utilizando, yo preferencialmente prefiero los aceites esenciales,
pero podéis utilizar lo que exista en el mercado. Y por muy poco dinero, Venga, espero que te haya gustado este video. Si tienes alguna idea más de cómo utilizar estos ambientadores o deshumidificadores, ponlo en comentarios. Si hay alguna duda, ponlo en comentarios y nosotros nos vemos en el próximo video. Mientras tanto, no olvides que la fuerza de la creatividad siempre, pero siempre nos acompañe. Nos vemos. ¡Chao!